Buenos días. No pudimos hacer la actividad por la sala de lectura, entonces me arriesgué a hacerlo en vivo acá público. La idea un poco de esta actividad es hacer la filosofía más pública, teniendo en cuenta pues las circunstancias y demás. Entonces, digamos, lo primordial de la actividad es una lectura. Vamos a ir leyendo un texto y en la medida de lo posible lo vamos comentando, podemos parar, si hay comentarios de parte de ustedes también podemos parar, pero la idea es eh, hacer lectura, ¿sí? El texto que elegí ya muchos de ustedes lo conocen, ya con algunos estudiantes este año lo hemos leído, pero pues lo elegí también para que con los demás aproximemos un poco más la filosofía antigua, que es lo que nos interesa en principio eh, en este momento en el desarrollo primordialmente para los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Sin embargo, es una actividad en la que todos pueden participar. En términos generales, una introducción a la filosofía o a la historia de la filosofía, si se quiere. Entonces, el texto de Michel Foucault es Historia de la Sexualidad, tomo 2. Voy a ir leyendo, me voy a saltar la introducción, voy a ir leyendo eh, desde el principio. Ya con algunos estudiantes vamos más adelantados, pero pues la idea es retomar. Y como decía, quitarle como un poco de abstracción a la filosofía o a la teoría que estamos leyendo de Platón y de los antiguos, y por otro lado pues también concretar o darle más cuerpo a todos estos elementos de la lógica clásica que también estamos viendo. Pues vamos muy despacio teniendo en cuenta las circunstancias. También hemos sido bastante flexibles en el desarrollo de las diferentes actividades. Bueno, voy a empezar leyendo. Ya veo que van llegando más personas. El primer apartado, el primer capítulo de este volumen dice la problematización moral de los placeres. Entonces, en estas primeras dos páginas el autor nos va a decir específicamente qué va a hacer en ese primer capítulo. Pasaríamos mucho trabajo para encontrar entre los griegos, como entre los latinos, una noción parecida a la de sexualidad o a la de carne. Quiero decir, una noción que se refiere a una entidad única y que permita reagrupar, por ser de la misma naturaleza, por derivar de un mismo origen, o porque juega con el mismo tipo de causalidad, fenómenos diversos y aparentemente alejados unos de otros, comportamiento y también sensaciones, imágenes, deseos, instintos, pasiones. Desde luego los griegos disponían de toda una serie de palabras para designar distintos gestos o actos a los que llamamos sexuales. Disponían de un vocabulario para designar prácticas precisas. Tenían términos más vagos que se referían de manera general a lo que llamamos relación, vínculo, unión o unión sexual. Así encontramos palabras como sinousia, homilía, plesiasmos, mixis, okeia. Pero la categoría de conjunto bajo la cual esos gestos, actos y prácticas se subsumían es mucho más difícil de captar. Voy a tratar de cuadrar esto con... Okay. Los griegos utilizaban con toda naturalidad un objetivo sustantivado, ta afrodisia, que los latinos traducían poco más o menos por veneria. Cosas o placeres del amor, relaciones sexuales o actos de carne, voluptuosidades serían algunos términos equivalentes en la actualidad, pero la diferencia de los conjuntos denotativos hace dificultosa la traducción exacta del término.
Nuestra idea de sexualidad no simplemente cubre un terreno mucho más amplio, sino que contempla una realidad de otro tipo. Tiene en nuestra moral y nuestro saber muchas otras funciones. En contrapartida, nosotros ni siquiera poseemos una noción que opere en un corte y reúna un conjunto análogo al de las afrodisias. Quizá se me perdone si más de una vez dejo el término griego en su forma original. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor ahorita? Más o menos en estos 3 párrafos, nos está diciendo que nosotros en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, pues nos queda un poco complicado entender exactamente y traducir exactamente el sentido de las nociones que los antiguos utilizaban específicamente en el siglo V antes de Cristo, lo que se conoce como la época clásica de los griegos, y los primeros digamos 3 siglos después de Cristo. Entonces lo que el autor está tratando de decir es que a pesar de que hay digamos una distancia en todos los aspectos de traducción y demás, los griegos sí tenían digamos un adjetivo sustantivado que son las afrodisias, para referirse a lo que nosotros de pronto, o lo que después los latinos van a traducir como veneria, o lo que también se puede traducir como unión sexual, acto sexual, cosa sexual, o todo lo referente a lo sexual. ¿Sí? Continúo. No pretendo en este capítulo dar una explicación exhaustiva, ni siquiera un resumen sistemático de las diferentes doctrinas filosóficas o médicas que pudieron hacer referencia del siglo V a principios del siglo III. Al placer en general y a los placeres sexuales en particular. Al placer en general y a los placeres sexuales en particular. Previo al estudio de los 4 tipos principales de estilización de la conducta sexual que fueron desarrollados en la dietética, con el tema del cuerpo, en la económica, con el tema del matrimonio, en la erótica, con el tema de los muchachos, y en la filosofía a propósito de la verdad. Mi intención es solo, y esta es como digamos, el objetivo del texto, el objetivo principal del texto, sería rescatar algunos rasgos generales que le sirvieron de marco, puesto que eran comunes a las distintas reflexiones acerca de las afrodisias. Es decir, cómo los filósofos, los médicos, los que en realidad tenían la posibilidad de escribir, cómo reflexionaron, y en este primer apartado del libro, cómo problematizaron lo sexual. Eso es lo que le interesa al autor en este primer momento, como mirar como ese marco general en el que ellos van a problematizar todas lo que nosotros llamaríamos hoy prácticas sexuales, o lo que concierne a la sexualidad. Podemos admitir la tesis corriente de que los griegos de esta época, o sea, del siglo V antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, aceptaban mucho más fácilmente que los cristianos de la Edad Media o los europeos del periodo moderno ciertos comportamientos sexuales. O sea, ya esa es una de las tesis que él va a manejar. O sea, vamos a ver cómo, digamos, hay una transformación de la valoración que se hace de la sexualidad del siglo V antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. O sea, cómo el concepto de afrodisia se va a transformar en un concepto o va a equivaler, digámoslo así, al concepto de carne, pero ya en el mundo, digamos, donde ha triunfado la cristiandad, o ya el mundo del cristianismo. Podemos admitir también que las faltas y desarreglos en este dominio suscitaban entonces menos escándalo y exponían a menos disgustos, tanto más cuanto que ninguna institución, pastoral o médica, pretendía determinar lo que en este orden de cosas estaba permitido o prohibido, o era normal o anormal. Podemos admitir igualmente que los griegos atribuían a todas estas cuestiones mucho menos importancia que nosotros. Pero una vez admitido o supuesto todo ello, queda un punto irreductible.
existió no obstante una preocupación al respecto, pues hubo pensadores, moralistas, filósofos, médicos, que determinaban que lo que las leyes de la ciudad prescribían o prohibían, lo que la costumbre general toleraba o rechazaba, no podía reglamentar suficiente y como era debido la conducta sexual de un hombre preocupado por sí mismo. Dicho en otros términos, digamos acá aparece el papel de la filosofía, o sea, como la filosofía, pero no solamente digamos el tipo filósofo, porque también lo hacen los médicos y como decíamos ahorita en general el que tiene la oportunidad de escribir y de los que tenemos noticia pues a través de es precisamente solo de la escritura, cómo ellos empiezan a cuestionar todo lo que tiene que ver con los comportamientos sexuales, lo que está admitido, lo que no está admitido, y en ese sentido pues se convierte como en un problema moral. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué está admitido? ¿Por qué tenemos que admitirlo? Etcétera. En estas pocas páginas lo que me gustaría determinar es precisamente los aspectos generales por los cuales sintieron preocupación, la forma general del cuestionamiento moral que se plantearon a propósito de las afrodisias, que sería la palabra que va a ser reiterativa en esta primera parte. Las afrodisias, podríamos decir. Y para ello recurriré a textos muy dispares, esencialmente de tres autores, que en ese sentido pues también nos interesa a nosotros en esta como introducción a la filosofía, que son de Platón, Aristóteles y Jenofonte. E intentaré no tanto restituir el contexto doctrinal que pueda dar a cada uno su sentido particular y su valor diferencial, sino más bien el campo de problematización que les fue común y que les hizo posibles a unos y a otros. Se tratará de hacer aparecer en sus caracteres generales la constitución de las afrodisias como terreno de preocupación moral. ¿Cómo es que lo que nosotros llamamos en el mundo contemporáneo la sexualidad se convirtió en ese momento histórico en un problema moral, en un objeto de reflexión moral? Contemplaré 4 nociones que encontramos con frecuencia en la reflexión moral sobre la moral sexual. La noción de afrodisia, como la hemos nombrado ya varias veces, a través de la cual podemos captar lo que en el comportamiento sexual es reconocido como sustancia ética, ¿sí? O sea, las afrodisias tienen que ver no solamente, diríamos hoy con la relación sexual como tal, sino con el aspecto ético que tiene ese ámbito sexual. Es decir, lo que se va a referir a la norma, lo que está prohibido, lo que no está prohibido, lo que está bien, lo que no está bien. Ese es, el objeto de análisis en tanto se mirará ese concepto, pues, de la afrodisia. El uso de cresis es otro concepto griego que permite captar el tipo de sujeción al que la práctica de estos placeres debería someterse para ser valorada moralmente. La noción de encrateia, de dominio, que define la actitud necesaria ante uno mismo para constituirse como sujeto moral. Y finalmente la de templanza, de sabiduría, que en griego es sofrosine, que caracteriza al sujeto moral en su realización. Así, podremos cernir aquello que estructura la experiencia moral de los placeres sexuales, que sería su ontología, ¿sí? O sea, lo que es un placer sexual como tal, qué es en términos, de existencia, su deontología, que podría ser lo que se refiere a lo que debe ser, a lo que está bien, a lo que está mal, a su ascética, a lo que tiene que ver, el ascesis es, como una cierta rutina, como una cierta práctica del placer, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con el placer. Y la teleología del placer, que es
hacia qué apunta el placer, qué sentido tiene el placer. Entonces sería como esos cuatro elementos que él va a mirar en esta primera parte. Esa es como la, digámoslo así, la introducción, ¿sí? La introducción a ese primer capítulo que se llama la problematización moral de los placeres. Entonces ahora sí, vamos a tratar de avanzar por lo menos en el primer concepto, a cierta parte del primer concepto. Yo sé que pues esto puede ser a veces un poco lento, pero vamos a tratar de mantener como ese ritmo, muy despacio. Afrodisia, Afrodisia, ¿no? La Suda propone esta definición que repetirá Ezequiel. La afrodisia son las obras, los actos de Afrodita. En este género de obras, sin duda, no hay que atenerse a un esfuerzo de conceptualización demasiado riguroso. Pero es un hecho que los griegos ni en su pensamiento teórico ni en su reflexión práctica alcanzaron a dar testimonio de una preocupación preeminente por delimitar lo que entendían por afrodisia. Dicho de otra manera, los griegos pues, no estaban preocupados, como hacemos de pronto hoy en día, por eh, volver un concepto objeto de análisis meramente teórico, ¿sí? No, no podemos encontrar eso en los griegos aún, está diciendo acá Foucault. Trátese de fijar la naturaleza de la cosa designada, de delimitar la extensión de su dominio o de establecer el catálogo de sus elementos. En todo caso, nada que se parezca a esas largas listas de actos posibles, tales como los que se encontrarán entre los penitenciales, entre los manuales de confesión o en las obras de psicopatología. Ningún cuadro que sirva para definir lo legítimo, lo permitido o lo normal, o para describir la vasta familia de los gestos prohibidos. Nada tampoco que se parezca a la preocupación tan característica de la cuestión de la carne o de la sexualidad, por revelar bajo lo inofensivo y lo inocente la presencia insidiosa de un poder cuyos límites son inciertos y múltiples sus máscaras. O sea, aquí está de alguna manera diciendo Foucault lo que los griegos no pretendían, o la reflexión moral sobre los placeres que hacían los griegos, no tenían una pretensión de conducta, conductual, ¿sí? Esa no era la preocupación en principio de los griegos de esa época. Ni clasificación ni desciframiento. Se fijará con cuidado la mejor edad para casarse y tener hijos, y en qué momento deben practicarse las relaciones sexuales. Y en que nunca se dirá cómo haría un director cristiano, qué gesto hacer o evitar, cuáles son las caricias preliminares permitidas, qué posición adoptar, o en qué condiciones puede interrumpirse el acto. No, esas cosas no. A todos aquellos que no estaban suficientemente preparados, Sócrates les recomendaba huir de la vista de un bello muchacho, o incluso exiliarse por un año. Y el Fedro evoca la larga lucha del amante contra su propio deseo. Bueno, ese lo leímos alguna vez. Es muy interesante el diálogo del Fedro de Platón. Al principio presenta una serie de tesis de por qué es peligroso enamorarse, ¿no? O sea, por qué es mejor entregarle los favores a quien no está enamorado. Esa es la tesis que pretende manejar allá el interlocutor de Sócrates al que él se va a enfrentar. Bueno, ese diálogo es muy interesante en ese sentido, además porque Sócrates utiliza un velo para precisamente hacer esa argumentación, ¿no? Porque hay que entregarle los favores al no enamorado o a la no enamorada. Bien, bueno, era un paréntesis. El Fedro evoca la larga lucha del amante contra su propio deseo,
pero en ninguna parte se mencionan, como sucederá con la espiritualidad cristiana, las preocupaciones que es preciso tomar para impedir que el deseo se introduzca subrepticiamente en el alma o para desalojar de ella sus rasgos secretos. Y lo que es aún más raro, los médicos que proponen con cierto detalle los elementos del régimen de las afrodisias permanecen más bien mudos acerca de las formas que pueden adoptar los propios actos. Dicen bien poco acerca de lo que es conforme o contrario a la voluntad de la naturaleza. Por pudor, quizá, pues podemos atribuir a los griegos una gran libertad de costumbres. La representación de los actos sexuales que surgieren en las obras escritas y aún en la literatura erótica parece marcada por una reserva considerable, y esto a diferencia de los espectáculos que se presentaban o de las representaciones iconográficas que han podido hallarse. En todo caso, sentimos que Jenofonte, Aristóteles y más tarde Plutarco habrían encontrado poco decente dispensar acerca de las relaciones sexuales con la esposa legítima, los consejos suspicaces y atentos que los autores cristianos prodigaron a propósito de los placeres conyugales. No estaban listos, como más tarde los directores espirituales, para reglamentar el juego de las demandas y los rechazos, de las primeras caricias, de las modalidades de la unión, de los placeres que se experimentan y de la conclusión que conviene darles. O sea, todos esos asuntos en el ámbito de los griegos antiguos de esta época no era relevante aún. Vamos a ver entonces qué era lo relevante. Pero existe para aquello que podríamos percibir retrospectivamente como reticencia o reserva una razón positiva. Y es que la forma en que se contempla las afrodisias, el género de pregunta que se les planteaba estaba orientada de muy distinto modo. ¿Qué hacía la búsqueda de su naturaleza profunda, de sus formas canónicas o de su potencia secreta? Procuran cierta forma de placer. Hasta ahí podría ser la definición. Son actos, gestos, contactos que procuran cierta forma de placer. Esas serían las afrodisias. Cuando San Agustín se refiere en sus confesiones a los recuerdos de sus amigos de juventud, recuerden que San Agustín antes era muy, pues antes de convertirse en San Agustín era muy libertino, ¿no? Fue muy... a los recuerdos de sus amigos de juventud, la intensidad de sus afectos, el placer de los días pasados juntos, las conversaciones, los fervores y las risas, se preguntará si todo ello nos revela, bajo una apariencia inocente, la carne y esa ligazón que nos une a ella. O sea, ya vemos en San Agustín cómo se plantea el asunto de las afrodisias de una manera completamente diferente a como lo hacían los griegos, ¿sí? O sea, según esta cita de Foucault, de Agustín de Hipona, supone que hay algo oculto, ¿sí? Que hay algo maligno, digámoslo así entre comillas, que se oculta, que hay que descubrir y que se conecta con el placer. Vamos a ver que esto va a aparecer en la literatura del siglo XIX, a veces la forma o la valoración que se le da a la mujer, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro asunto. Pero cuando Aristóteles, entonces allá hace la comparación con Aristóteles, pero cuando Aristóteles en la Ética a Nicómaco se pregunta cuáles son precisamente aquellos que merecen ser llamados intemperantes, su definición es cuidadosamente restrictiva. Solo los placeres del cuerpo revelan la intemperancia, en griego la acolasia, y entre ellos hay que excluir los de la vista, los del oído y los del olfato. No se es intemperante por encontrar placer.
caeré en los colores, en los gestos, en los dibujos, ni tampoco en el teatro, o sea, en la tragedia diría, o en la música. Sin intemperancia podemos encantarnos con el perfume de las frutas, de las rosas y del incienso. Y como dice en la ética eudaimoniana, al que se absorbe tan intensamente con la contemplación de una estatua, o la audición de un canto, que perdiera el apetito o el gusto de practicar el amor, a este no habría que reprocharle más que intemperancia que a aquel que se deja seducir por las sirenas. Pues no hay placer susceptible de acolasia, o sea, de intemperancia, si no hay tacto y contacto. Contacto con la boca, la lengua y la garganta, para los placeres de la comida y de la bebida. Contacto con otras partes del cuerpo, para el placer del sexo. Y aún Aristóteles observa que sería injusto tachar de intemperancia a ciertos placeres que se experimentan a través de la superficie del cuerpo, como los placeres nobles que ocasionan en el gimnasio, los masajes y el calor. Comillas. Pues al intemperante no le interesa el contacto extendido por todo el cuerpo, sino el que está vinculado tan solo a ciertas partes. Hasta ahí pues la cita de Aristóteles. Uno de los rasgos característicos, bueno, entonces hasta aquí retomemos un poco. Si vemos la cita de Agustín de Hipona, vemos que está problematizando el placer, ¿cierto? A partir de una, digamos, desconfianza, como una especie de desconfianza donde de alguna manera hay algo oculto por develar. Y eso oculto es lo que de alguna manera, piensa Agustín, me lleva a actuar, digamos, a conseguir el deseo, o sea, a tener placer. Por eso de alguna manera se convierte, y ahí va a aparecer el concepto de carne. Ahora, Aristóteles está haciendo una clasificación, o hace una clasificación, una problematización moral desde otro aspecto, desde otro punto de vista, ¿sí? Está diciendo cómo tiene que ver esa relación con el placer más con la intensidad, con la dinámica, con la fuerza al relacionarnos con ese placer. Por eso habla de la intemperancia. Y la intemperancia, dice él, tiene que ver con, no propiamente con todos los sentidos, sino específicamente con el contacto y el tacto. Entonces puede haber intemperancia, por ejemplo, diríamos hoy día, con el que se excede con la comida, ¿sí? El glotón. Lo mismo con la bebida. Eso sería porque hay un exceso, hay una especie. Bueno, entonces vamos a mirar más puntualmente de qué se trata, como esa oposición que empieza a establecer Foucault entre esa problematización moral de los antiguos griegos y esa problematización que empiezan a hacer, digamos, el mundo cristiano ya a principios de los primeros siglos después de Cristo. Uno de los rasgos característicos de la experiencia cristiana de la carne, además de la sexualidad, será que el sujeto es aquí llamado a sospechar con frecuencia y a reconocer desde lejos las manifestaciones de un poder sordo, dúctil y terrible, que es tanto más necesario descifrar cuanto que es capaz de enmascararse bajo muchas otras formas que la de los actos sexuales. Lo que decíamos hace un momento, hay algo que está oculto, ¿sí? El concepto de carne o de sexualidad en el mundo cristiano ya supone algo por descubrir, algo que está oculto, hay una sospecha, hay una fuerza que nos lleva a, digamos, como dirían en términos populares, el diablo es puerco, ¿no? La carne es débil.
esos adagios vienen de esta, digamos, digamos, problematización moral que hace el cristianismo. No, pero, dice Foucault, no hay tal sospecha tras la experiencia de las afrodisias, o sea, en el mundo griego. Cierto que en la educación y en el ejercicio de la templanza se recomienda desconfiar de los sonidos, de las imágenes, de los perfumes. Bueno, Platón era tan radical que quería que solamente se escuchara cierta poesía, ¿no? Por ejemplo. Pero no es porque el apego que se les tiene no sería más que la forma enmascarada de un deseo cuya esencia proviene de ser sexual, sino porque hay música que por su ritmo es capaz de ablandar el alma, porque hay espectáculos que son capaces de llegar al alma como una ponzoña, y porque tal o cual perfume o imagen son de tal naturaleza que traen a la memoria el recuerdo de la cosa deseada. Y cuando causen risa los filósofos que pretenden amar solo las bellas almas de los muchachos, no se nos harán sospechosos por tener sentimientos perturbadores de los que quizá no son conscientes, sino sencillamente por esperar el encuentro con el amado para deslizar la mano bajo su túnica. ¿Cuáles son la forma y la variedad de estos actos? La historia natural proporciona ciertas descripciones, por lo menos cuando se trata de los animales. La cópula, señala Aristóteles, no es la misma para todos y no se realiza de la misma manera. Y en la parte del libro sexto de la historia de los animales, que está consagrada más precisamente a los vivíparos, describe las diferentes modalidades de cópula que pueden observarse. Varían según la forma y el emplazamiento de los órganos, la posición de la pareja, la duración del acto. Pero evoca también los tipos de comportamiento que señalan la estación de los amores. Los jabalíes preparándose para la batalla, los elefantes cuyo furor llega hasta destruir la casa de su dueño, o los caballos que reúnen a las yeguas trazando un gran círculo a su alrededor antes de arrojarse sobre sus rivales. Y en lo que concierne al género humano, si la descripción de los órganos y de su función puede darse detalladamente, los comportamientos sexuales con sus posibles variantes apenas son evocados. Ello no quiere decir, no obstante, que en la medicina, en la filosofía o en la moral griegas haya una zona de silencio rigurosa alrededor de la actividad sexual de los humanos. El hecho no es que se abstengan de hablar de estos actos placenteros, pero cuando se preguntan sobre el tema, lo que cuestionan no es la forma que revisten, sino la actividad que manifiesta. O sea, el objeto de preocupación de Aristóteles, por lo menos en este, es, digámoslo, la palabra en griego podría ser la energeia, o sea, la actividad, como el proceso, ¿sí? Su dinámica, dice acá, mucho más que su morfología. Entonces ahí vamos a ver que es un problema digamos, de fuerzas, ¿no? Esta dinámica queda definida por el movimiento que une a las afrodisias, el placer que se les asocia entre sí y el deseo que suscitan. Entonces vuelvo y repito, esta parte me parece que es clave. Esta dinámica queda definida por el movimiento que une a las afrodisias el placer que se les asocia entre sí y el deseo que suscitan. La atracción ejercida por el placer y la fuerza del deseo que lleva a él constituyen, con el acto mismo de las afrodisias, una unidad sólida. Tal será por consiguiente uno de los rasgos fundamentales de la ética de la carne y del concepto de sexualidad. La disociación, aunque sea parcial, de este conjunto. Esta disociación se distinguirá por un lado por cierta elisión del placer, desvalorización moral por la prescripción dada en la pastoral cristiana de no buscar la voluptuosidad como fin de la práctica sexual,
desvalorización teórica que se traduce en la extrema dificultad de conferir un lugar al placer en la concepción de la sexualidad. Igualmente se distinguirá por una problematización cada vez más intensa del deseo, en el que se verá la señal original de la naturaleza caída en pecado o la estructura propia del ser humano. Al contrario, en la experiencia de las afrodisias, sí, o sea, vamos mirando como la lógica del texto, ¿no? O sea, Foucault va haciendo como una especie de comparación entre esa problematización que hacen los griegos antiguos, del siglo V hasta, digamos, del siglo V antes de Cristo, básicamente Aristóteles, Platón y Jenofonte, y como ya en el mundo cristiano también se hace una problematización moral, pero ya desde otro punto de vista. ¿Sí? Para los griegos el problema es de intensidades, de fuerzas. ¿Sí? ¿Cómo es que el placer, cómo me relaciono con el placer? ¿Cómo se relacionan los placeres entre sí, por ejemplo? En cambio, desde el punto de vista cristiano, la cuestión ya es más conductual, es más morfológica. No puedes caminar así, no puedes mirar así, no puedes vestirte así, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eso, digamos, es lo que llevamos hasta acá, más o menos. A ver, entonces, la experiencia de las afrodisias, acto, deseo y placer forman un conjunto cuyos elementos, desde luego, pueden distinguirse, pero están fuertemente ligados unos a otros. Precisamente este vínculo apretado es el que constituye uno de los caracteres esenciales de esta forma de actividad. La naturaleza ha querido que el cumplimiento del acto esté asociado con el placer. Sí, eso dirían los griegos. La naturaleza ha querido, por razones que ya se verán, que el cumplimiento del acto, o sea, el acto sexual, esté asociado con el placer. Y este placer es el que suscita la epitimia, o sea, el deseo. Ese placer es el que me va a hacer a mí desear. O sea, nuevamente, por eso vamos a ver que el deseo pues, es una especie supone una repetición, ¿no? ¿Sí? El placer supone una repetición. Movimiento dirigido por naturaleza hacia lo que da placer en función del principio que recuerda Aristóteles. El deseo es siempre deseo de la cosa agradable. Cierto que no podría haber deseo sin privación, sin carencia de la cosa deseada. ¿Sí? Siempre deseamos lo que se nos niega, dice un adagio, ¿no? Sin mezcla por consiguiente de cierto sufrimiento. Pero el apetito, explica en el Fileo, Platón, solo puede provocarse con la representación, o sea, la imagen, o el recuerdo de lo que da placer. O sea, para que, además hay otro elemento, ¿no? Hay repetición, pero por supuesto debe haber un recuerdo, debe haber una especie de memoria del placer. De ahí concluye que no podría haber deseo más que en el alma, ya que si el cuerpo es alcanzado por la carencia, es el alma, y solo el alma, la que puede por el recuerdo hacer presente lo que se desea y así suscitar la epitimia, o sea, el placer. Lo cual parece constituir para los griegos, dentro del orden de la conducta sexual, el objeto de la reflexión moral. Y no exactamente el propio acto. O sea, al griego antiguo le interesa precisamente, o se le convierte en problema, en objeto de pensamiento, de investigación, de escritura y demás, el hecho de que exista una conexión o una relación entre deseo, placer, memoria, repetición. O sea, volvemos y somos reiterativos en eso, o Foucault es reiterativo en eso. O sea, lo interesante aquí es la dinamis del placer. En cambio, desde el punto de vista, digamos, cristiano, no es tanto esa problematización, sino es una problematización más por lo morfológico, por el acto como tal. El acto de alguna manera desvalorizado o valorizado de una manera, digamos, negativa, ¿no?
lo cual parece constituir para los griegos, dentro del orden de la conducta sexual, el objeto de la reflexión moral, y no exactamente el propio acto, o el deseo, o incluso el placer. O sea, están conectados para los griegos. Se trata más bien de la dinámica que los une a los tres de manera circular: el deseo que lleva al acto, el acto que está ligado al placer, y el placer que suscita deseo. La cuestión ética que se plantea no es qué deseos, qué actos, qué placeres, sino con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y los deseos. O sea, esa es la cuestión, digamos como la pregunta filosófica, ¿no? O sea, ¿con qué fuerza, de qué naturaleza es esa fuerza, cómo se comporta, etcétera, etcétera, nos dejamos llevar por los placeres o por los deseos? Sería como la pregunta pues general, ¿no? La ontología a la que se refiere esta ética del comportamiento sexual, por lo menos en su forma general, no es una ontología de la carencia o del deseo. No es la de una naturaleza que fija la norma de los actos, como una catequesis, ¿no? Por ejemplo, que hace la catequesis. Es la de una forma que asocia entre sí actos, placeres y deseos, o por lo menos intenta hacerlo, ¿no? O lo hace de ciertas maneras. Esta relación dinámica es la que constituye lo que podríamos llamar el grano de la experiencia ética de las Afroditas. ¿Qué es? Entonces, digamos, la problematización de la fuerza que une acto, placer y deseo, o deseo, acto y placer, ¿sí? O sea, la manera en la que pueden estar asociadas esos tres elementos. Esta dinámica llega a analizarse según dos grandes variables. Una de ellas es cuantitativa. ¿Cuánto llevamos? Bueno, estas variables de la fuerza o esta dinámica se puede analizar desde lo cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, concierne al grado de actividad que expresan el número y la frecuencia de los actos. Por ejemplo, en una adicción. Toda adicción, somos adictos al trabajo, al sexo, a la cocaína, supone una repetición, ¿no? Entonces aquí, digamos, el objeto de análisis es sobre ese elemento cuantitativo. Lo que distingue a unos hombres de otros, tanto dentro de la medicina como dentro de la moral, no es tanto el tipo de objetos hacia los que se orienta, ni el modo de práctica sexual que prefiere. Es ante todo la intensidad de dicha práctica. O sea, es un problema de fuerzas, de intensidad. La separación está entre el menos y el más, moderación o incontinencia. Es bien raro, cuando se dibuja el retrato de un personaje, que se haga valer su preferencia por tal o cual forma de placer sexual. Al contrario, siempre es importante para su caracterización moral indicar si en su práctica con las mujeres o los muchachos ha sabido dar pruebas de mesura. Mesura. Como a Gesilao, voy a devolverme acá un momento. Al contrario, siempre es importante para su caracterización moral indicar si en su práctica con las mujeres o los muchachos, fíjese que ya pues en ese momento se daba por sentado la homosexualidad, ¿no? en esa cultura y en estos autores. Ha sabido dar pruebas de mesura. Y aquí viene un ejemplo. Como Agilizao, quien llevaba la templanza al grado de rechazar el beso del joven al que amaba. O si se abandonaba como Alcibiades, recuerdan Alcibiades al final del banquete, ¿no? Como cuenta el desprecio que tuvo Sócrates, ¿no? Todo lo que hizo por conquistar a Sócrates, pero al fin y al cabo, dice él, al otro día me levanté como si hubiese dormido con mi hermano. Y él llega pues en plena borrachera, llevaba varios días amanecido tomando, y llega y delante de todos
tal vez en su despecho, cuenta cómo Sócrates le contesta y le dice, yo no tengo lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, aquí hacen un contraste entre Alcibiades, el que se entrega a los placeres de una manera desmesurada, y de Agesilao, que hace todo lo contrario, se abstiene completamente, ¿sí? Entonces, digamos que en ese aspecto es en el que reflexionan los griegos en términos de problematización moral del placer, ¿sí? Alcibiades, o como Arcesilao, el apetito de los placeres que pueden tomarse de uno y otro sexo. A este respecto podemos recoger el célebre pasaje del libro primero de las leyes de Platón. Cierto que Platón opone en él muy claramente la relación conforme a naturaleza que une al hombre y a la mujer para los fines de la generación y la relación, contra natura de varón con varón y hembra con hembra. Pero esta oposición, por marcada que sea en términos de naturaleza, la relaciona Platón con la distinción más fundamental entre continencia e incontinencia. Las prácticas que contravienen la naturaleza y el principio de la procreación no se explican como efecto de una naturaleza anormal o de una forma particular de deseo. No son más que la continuación de la desmesura. Son originadas por la intemperancia del placer, en griego acreteia edones, ¿sí? El problema acá es en términos cuantitativos, ¿no? es cuantitativo, ¿sí? Si hay exceso o no hay exceso. Si decides relacionarte en términos, digamos, de homosexual, bueno, sí, de alguna manera es contra natura, pero ese no es el problema es la intensidad con la que establezcas ese tipo de relación, por ejemplo, ¿sí? Algo muy diferente a lo que se va a dar digamos, en la valoración de la carne en el mundo cristiano. Y cuando en el Timeo Platón expone que la lujuria debe tomarse como efecto de una enfermedad del cuerpo y no de una mala voluntad del alma, enfermedad descrita como una gran patología del exceso. Es una enfermedad del exceso. El esperma, en lugar de seguir encerrado en la médula y en su armadura ósea, se habría desbordado y puesto a fluir por todo el cuerpo. Este se habría vuelto semejante a un árbol cuya potencia vegetal sobrepasaría toda medida. Así, el individuo durante gran parte de su existencia se vería enloquecido por el exceso de placeres y de dolores. O sea, ese exceso me va a llevar a mí a la ibris, ¿sí? O sea, a una especie de violencia desmesurada. Que la inmoralidad de los placeres del sexo sea siempre el orden de la exageración, de la demasía y del exceso, es una idea que volvemos a encontrar en el libro tercero de la Ética Nicómaco, ¿sí? La inmoralidad de los placeres del sexo van a ser una exageración, o sea, para Aristóteles, ¿no? Recordemos que para Aristóteles digamos, lo fundamental en términos de éticos es el equilibrio, el justo medio, lo que más adelante vamos a ver como la sofrosina, que tiene que ver con la sofrosina. Por lo que hace a los deseos naturales que no son comunes, las únicas faltas que podemos cometer, explica Aristóteles, son del orden de la cantidad. Tienen que ver con el exceso, topleión. Cuando el deseo natural consiste tan solo en satisfacer la necesidad, comer y beber lo que uno va encontrando al azar hasta estar literalmente saturado, es sobrepasar por exceso las necesidades naturales. O sea, es como si de alguna manera esa problematización tuviera que suponer un límite, siempre un límite. Es cierto que Aristóteles confiere un lugar también a los placeres particulares de los individuos. Puede suceder que se cometan diferentes tipos de faltas, ya sea que encuentre placeres en cosas que no debe desear, porque se entrega más de lo corriente, o porque no goza su placer del modo debido. Pero, añade Aristóteles, los intemperantes se exceden,
de todas estas formas a la vez. Se complacen, en efecto, en ciertas cosas ilícitas, realmente detestables, y si es bueno gozar de alguna de ellas, lo hacen más de lo que conviene y más de lo que hace la mayoría. Lo que constituye la intemperancia es el exceso de ese terreno, y es una cosa reprobable. Parecería más bien que la primera línea de partida, que señalaría en el ámbito del comportamiento sexual, la apreciación moral no sería trazada desde una naturaleza del acto con todas sus posibles variantes, sino desde la actividad y desde sus gradaciones cuantitativas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Voy a tratar de retomar un poco para puntualizar y concluir. Entonces decíamos, este es un espacio para sacar un poco la filosofía, ¿sí? Y las ciencias sociales del ámbito meramente académico. Entonces, más bien para el que quiera escuchar, está invitado. Sí hay una especie de secuencia que llevamos con los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, pero la idea es que sea abierto al público como un curso de introducción, si se quiere, a la filosofía. Para eso hemos utilizado o estamos utilizando un texto de Michel Foucault, un filósofo del mundo contemporáneo, un texto que fue publicado en 1984. Tenemos una edición de 2014, creo. Es una traducción de Maru Soler, de Martí Soler. Y la idea es hacer más próxima a la filosofía, en el sentido de que acá el autor está tratando de trazar un marco general de la problematización moral que hacen del placer los antiguos griegos desde el mundo, desde lo que se conoce como el siglo V antes de Cristo, el mundo clásico griego, hasta el siglo III después de Cristo, ya cuando entra la valoración cristiana. O sea, cómo de alguna manera podemos entender, comprender, acercarnos a la reflexión filosófica en la antigüedad. Y acá pues le damos como cuerpo a esa reflexión, y es un tema que nos concierne a todos, que a todos nos interesa, así no lo aceptemos públicamente, que es el tema pues de lo que hoy en el mundo contemporáneo podríamos llamar como sexualidad. Además de que estamos viendo algunos principios básicos de la lógica clásica, entonces también le damos cuerpo a esos principios, a esos conceptos que hemos venido pues estudiando. En ese sentido, entonces, lo que leímos hasta ahorita puede sintetizarse en la idea según la cual las afrodisias para los griegos son un problema moral, en tanto se relacionan, o se ve la relación más bien que hay entre acto, placer y deseo en términos de fuerza, de intensidad. Entonces aquí nos han mostrado ejemplos de Aristóteles, de Platón, de Jenofonte, donde nos muestran, por ejemplo, el concepto de intemperancia. ¿Hasta qué punto debo limitar mi relación con el placer, por ejemplo? Es un problema de cantidad, de exceso, ¿sí? O no exceso. En cambio, en el mundo cristiano, cuando aparece la noción de carne, de pecado, etcétera, la relación con el placer va a ser, o la problematización moral que se hace del placer va a ser muy diferente, porque el análisis va a ser sobre el qué es el acto, qué es el placer, cómo de alguna manera hay que descubrirlo, hay que hacer una develación, hay algo oculto que nos está manipulando, que nos está llevando hacia el pecado, etcétera. Entonces hasta ese punto, o digamos en esos puntos, Foucault está haciendo como ese contraste. Bueno, muchas gracias. La idea es continuar con este espacio y continuar pues con la lectura y el análisis de este texto. Muchas gracias, que tengan buen día.